vamos a seguir con el desarrollo del último punto que nos quedaba de la bolilla de la unidad 2, y bueno, cualquier duda que tengan, si no escuchan bien o lo que sea, ustedes me avisan y vemos. Cualquier otra duda que tengan me van diciendo. La otra cosa que les iba a decir es que ya les subí, ya sé que no anda, no sé si alguno alcanzó a verlo, pero les subí también el trabajo práctico de esta unidad, que también es otro cuadrito comparativo, ya relacionado un poquito la unidad 2 con la unidad 3. Es una especie de cuadro sinóptico referido al empresario, y otros auxiliares del comercio que vamos a ver en esta unidad. Es bastante sencillo, y bueno, y la idea es que les sirva para que vayan repasando y estudiando para el final. ¿Sí? Nos quedamos en la última clase en el tema de los libros, ¿no? ¿Cuándo se conservan los libros? Terminamos con eso, y lo que nos quedó fue ver el último puntito, que es la obligación de rendir cuentas, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, la obligación de rendir cuentas está en el artículo 858 del código. Y ustedes, antes esto en el código comercial estaba junto con el resto de las obligaciones y deberes del comerciante. Ahora, con este nuevo concepto de empresario y demás, el capítulo de la rendición de cuentas no está ahí, porque es una figura que no solamente se utiliza para el empresario, se utiliza para un montón de cosas. Muchos rinden cuenta. Cuando yo encargo un negocio, ya vamos a ver el tema de la representación, a quien le encargo el negocio también va a rendir cuenta de lo que yo le encomendé. También, por ejemplo, ocurre con el tutor, ocurre con el curador, el representante de los menores. Existen distintos institutos que quedarían comprendidos dentro de esta obligación de rendir cuentas. Por eso, justamente, no está puesto allá con el artículo 320 y demás del empresario, sino en este lugar. El codificador ahora lo sacó y lo puso común a un montón de instituciones. Incluso se usa supletoriamente para el caso de la sucesión, ¿sí? Si bien tiene reglas específicas, la sucesión, a veces subsidiariamente, se utilizan cuando no hay nada previsto estos artículos referidos a la rendición de cuentas. En el artículo 858 lo que se hace es definir qué es una cuenta. Y dice que la cuenta son todos aquellos antecedentes, tanto de hecho, ¿sí?, como los resultados económicos de un negocio. Aunque consiste en un solo acto o en muchos actos, ¿no? Bueno, yo puedo otorgar poder o autorización a mi representante para que actúe o para que haga un negocio jurídico o varios negocios jurídicos. Entonces, la cuenta estaría conformada por todo lo que yo le estoy diciendo y por todo el resultado o sea, yo le encomiendo que realice un acto. Por ejemplo, que vaya, le digo a mi gerente, a mi factor en mi empresa, que vaya y compre, no sé, 100 cajas de zapatos. Bueno, yo le digo eso, le doy, digamos, lo que necesita para eso. Puede ser el mandato, además el dinero, por ejemplo. Entonces le doy un poder, una autorización por escrito, y él lo que hace a su encomienda, a su manda, es realizar ese hecho, concretar lo que yo le ordené y traerme y darme cuenta, rendirme cuenta del resultado económico de ello. ¿Eso qué significará? En principio, traerme la factura, traerme los zapatos, si hay vuelto o lo que fuera, dármelo a mí, rindiendo cuentas de esa situación que yo le encomendé. Eso es la rendición, digamos, lo que es una cuenta. Cuando en el renglón seguido el artículo 858 define la rendición de cuentas, dice que hay rendición cuando se pone en conocimiento de la persona interesada
conforme a lo dispuesto en los siguientes artículos. Primero, en el artículo 859, que dice, un hecho descriptivo y documentado, ¿sí? Descriptivo, de modo descriptivo, me dice, compré los zapatos de tal número que me habías indicado, del cuero tanto, o zapato de mujer, de hombre, y estos son, por ejemplo, no los traje yo, me los van a traer, el remito que acredita que te compré lo que me habías encomendado. Después todas las explicaciones y referencias referidas a esa compra, a esa, digamos, fui, traté, busqué en el mercado los que eran mejores, los que tenían el mejor cuero, me pareció que este era porque tenía tal composición, no sé, todas las características, digamos, y las explicaciones que son pertinentes para adquirir ese bien. Después dice el inciso C, los comprobantes, como dijimos, de todo lo que hizo. No solamente, digamos, hay rendición de cuentas, digamos, se rinde cuentas cuando yo encargo, sino cuando encargo a otro la realización de un negocio. Sino, por ejemplo, también nos rendimos cuenta cuando yo contrato a un proveedor y le digo a ese proveedor, bueno, semanalmente me vas a traer tanta cantidad de mercadería, de kilos de azúcar, por ejemplo. Entonces, ahí también hay una cuenta, ¿sí? Hay un cuentadante que rinde, que anota en su libro cuántas kilos de azúcar me entregó, y yo anoto en mi libro cuántos kilos de azúcar recibí. Entonces, al finalizar la negociación, puede ser todos los meses, puede ser que pongamos un plazo, o como las partes acordemos, los dos nos rendimos cuenta. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te devolví? Porque a lo mejor había un paquete que no estaba en condiciones, o que, lo que fuere. Entonces, ahí también hay una cuenta que se rinden estas dos partes. Por eso dice concordar con los libros de quien las rinda, ¿sí? Porque en este caso, por ejemplo, son dos empresarios, uno que provee de mercadería y el otro que la recibe. En los dos libros debe quedar asentado, incluso como un medio de prueba. Acuérdense que hablamos en la clase anterior que los libros son un medio de prueba que pueden ser utilizados en juicios. Ante cualquier inconveniente que existe entre los dos, estos asientos son importantes y deberían coincidir. Bueno, después dice el otro artículo, la obligación de rendir cuentas. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? En principio, cuando yo estoy actuando en interés de otra persona, voy a rendir cuenta. Esto ocurre, ya lo vamos a ver, como les dije, con la teoría de la representación. Si yo a alguien le encomiendo que realice un negocio en mi nombre, entonces en ese caso él tiene obligación de rendir cuenta. Después, quienes son parte en relación de ejecución continuada, cuando la rendición es aprobada, es apropiada a la naturaleza del negocio. Acuerden el caso que les estaba diciendo, dos empresarios que hay un contrato de suministro de por medio en el que me entrega mercadería, recibo, y al finalizar un determinado periodo, el mes o lo que fuere, compensamos y vemos qué tenemos, cuánto nos debemos, qué devolvimos, qué mercadería recibí y demás. Y después también están obligados, como dice el código, quienes por la ley así se estipula. Por ejemplo, un curador tiene que rendir cuentas de su actividad. Ya vamos a ver en el contrato de fideicomiso, el fiduciante también debe rendir cuenta de la administración que está haciendo del bien. Por ejemplo, si tenemos un menor, como les había contado la otra vez, que quedó huérfano y tiene un tutor que digamos, que administra sus bienes, entonces esa persona también tiene una obligación de ley de rendir cuentas. La ley le pide que habitualmente o dentro de un tiempo, o como fije la sentencia, debe rendir cuentas de esa administración que ejerce. Hay muchas normas que así expresamente lo dicen, que hay que rendir cuentas. Esa dice acá, que al último parrafito del 860, que la rendición de cuentas puede ser privada, excepto que la ley disponga que debe ser realizada ante el juez, ¿sí? Es decir que
yo puedo hacerlo, la rendición de cuenta puede ser hecha entre las partes, o la misma norma o el juez ordene que sea hecha en medio o dentro de un proceso judicial. La oportunidad en que se deban rendir cuenta, en principio la ponen las partes deciden cuándo se va a rendir cuenta, en qué momento, en cada qué tiempo, ¿sí? También, como les dije, no solamente las partes, sino la misma ley así lo dispone. Ahora, cuando las partes no han estipulado nada, ¿no? O haya un silencio normativo con respecto a la rendición de cuentas, entonces debe ser hecha teniendo en cuenta, al concluir cada negocio, ¿sí? Se encomendó la realización de un negocio, entonces allí se debe rendir cuenta, y si se trata de ejecución continuada, como les decía, son contratos entre empresarios que perduran en el tiempo, entonces en ese caso dice que al concluir cada uno de los negocios o al finalizar cada año calendario. Puede ser cada un año y demás. Eso ocurre con los proveedores, como les contaba. ¿Cómo puede ser aprobada esa cuenta? Es decir, le encargo la cuenta a una persona, le encargo un negocio a una persona, realiza el acto que le encomendé, viene y rinde cuenta. Bueno, yo debería tener una exteriorización de mi voluntad que asienta ese negocio que hizo, o que consienta o que diga que estoy de acuerdo con ese acto que realizó, lo realizó de acuerdo a las órdenes que yo le había impartido, ¿sí? Entonces, esa aprobación de la cuenta, por mi parte, por parte de el principal, de quien, digamos, encomendó el negocio, por parte del representado, podríamos decir, o digamos, quien le encomendó la tarea, esa rendición de cuentas, puede ser, esa aprobación puede ser expresa o tácita. Es decir, expresamente yo le puedo decir a mi cuentadante, le puedo decir, está aprobada, estoy de acuerdo con lo que hiciste, o puedo mantenerme en silencio, como dice el 862. En principio, cuando dice la aprobación es tácita si no es observada en el plazo convenido. En el contrato habíamos fijado un plazo, yo en ese plazo, una vez que me rinden cuenta de manera fehaciente, digamos, esta rendición de cuenta de manera fehaciente implica entregarme todo, entregar la mercadería, entregar el remito. Si, por ejemplo, le di un apoderamiento, una procura, un poder para que lo haga, devolverme, entregarme, como dijimos, la factura y demás. Cuando ya de una manera fehaciente se acredita que ya se realizó el negocio que se había encomendado, si yo en el plazo convenido en el contrato no dije nada, entonces se entiende que está aprobado. Igual lo mismo si la ley dispone un plazo. Y en caso, por eso tengan en cuenta, cuando dice el 862 que hay aprobación tácita, que son cuestiones reguladas supletoriamente. Primero, si las partes fijan un plazo, es lo que se tiene en cuenta. Si la ley fija un plazo, es lo que se tiene en cuenta. Y después dice, o en su defecto, es decir, cuando no está previsto por ninguna circunstancia, ya sea por las partes o por la norma, dice en el plazo de 30 días de presentada en debida forma. ¿Sí? Una vez que se presentó, el cuentadante rinde cuentas, pasan 30 días y yo no me opongo a esa actuación, entonces se entiende que se tiene por aprobada. Dice, sin embargo, pueden existir algún tipo de error material, numérico. Por ejemplo, en el libro se transcribió un número de la cantidad de azúcar, de bolsas de azúcar, o se puso mal una coma. Esos defectos que no hacen a lo mejor a la esencia de la cosa, ya no tienen ese plazo de 30 días, sino el plazo de caducidad de la acción. ¿Sí? Cuando yo quiero iniciar una acción porque no estoy contenta o no estoy de acuerdo con la rendición de cuentas, yo tengo un año para iniciar la acción ante un juzgado pidiendo una acción de rendición de cuentas a este cuentadante, porque no estoy de acuerdo
por supuesto, invocando las causales y acreditando por qué entiendo que no estoy de acuerdo. Entonces, cuando hay errores de este tipo, materiales o errores, digamos, que no son de cálculo, dice, errores de cálculo, de registración, el tiempo para hacer la observación mía es de 1 año. Bueno, sigue, aprobación. Aprobación. La rendición de cuentas puede ser aprobada, por eso ya lo vimos. Ah, no, ya lo vimos. Vamos al 863. En las relaciones de ejecución continuada, esta es un poco la repetición de lo que estuvimos viendo, o también una consecuencia, una repetición y una consecuencia. Nosotros dijimos que cuando hay un contrato en curso, dijimos el caso de dos empresarios que se suministran bienes, recibo azúcar para mi negocio, y después, digamos, durante mucho tiempo, o hasta que no diga más, sigue siendo mi proveedor. Entonces, es una relación que continúa en el tiempo. En ese caso, si yo apruebo, por ejemplo, la rendición de cuentas que me hizo del año 2020, se supone y se entiende, aunque nunca haya dicho nada, que también estoy aprobando la cuenta del año anterior, del 2019. Eso es lo que dice. Dice, en relaciones de ejecución continuada, si la rendición de cuentas del último periodo es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a periodos anteriores. Y por último, saldo y documentos del interesado, que una vez que están aprobados, por supuesto, como ya lo dijimos, el saldo debe ser pagado en el plazo convenido, dispuesto por la ley, o dispuesto por la ley, o en el plazo de 10 días. Después el obligado debe al rendirlas, debe devolver al interesado todos los títulos, todos los documentos que le hayan sido entregados, salvo alguna instrucción de carácter personal, que esa la podría conservar. Pero, en definitiva, cuando la cuenta está hecha como corresponde, cuando el representante actúa dentro de los términos en que se le otorgó esa autorización y esa manda para actuar, entonces el principal o el empresario que le encomendó el negocio está de acuerdo, entonces se tiene por aprobada la cuenta una vez que todo ha finalizado, que le entrega la mercadería, digamos que acepta esa compra que realizó en su nombre y demás. No es una cuestión, en realidad Fontana Rosa dice que de todas las obligaciones que estaban numeradas en el artículo 33 del Código de Comercio, esta realmente es la única obligación que tendría el empresario. No obstante, para los que leyeron Fontana Rosa, él cuestiona si el resto de los incisos del artículo 33 del Código de Comercio, que son el resto de las obligaciones, la publicidad, todas estas cuestiones, él dice que pueden ser deberes o derechos, ¿sí? Puede ser que el empresario cumpla o no la cumpla, que tiene sus ventajas hacerlo y sus desventajas no hacerlo, pero que no hay una sanción específica en caso de no hacerlo. Es lo que dice Fontana Rosa. Ahora con la nueva codificación dice directamente, por ejemplo, el 320, están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Ya hablamos no de un derecho o de una obligación entre comillas, sino una obligación. Están obligados a llevar contabilidad, tienen que llevarla. Si bien en la práctica esto era medio, digamos, interpretativo y demás, nosotros sabemos que si no llevamos una contabilidad organizada tenemos muchos tipos de sanciones, infracciones formales, infracciones de todo tipo a nivel, digamos, de municipio, a nivel impositivo y demás. La 11.083 regula que quien no cumple con las presentaciones, que quien no lleva los libros en debida forma, tiene sanciones en el orden administrativo. Puede tener una multa, por lo general es una multa, o otro tipo de sanción un poco más gravosa. Pero en definitiva era lo que nos faltaba ver sobre esta unidad. ¿Está clarito? No es una obligación muy complicada.
Si la entendemos, seguimos adelante. Profe, Sí, Zaira. cuando la aprobación es expresa, significa que es por las partes. Cuando es expresa, quiere decir que es escrita. Que es escrita, que hay un instrumento privado que dice que está de acuerdo con esa cuenta que se está rindiendo. Cuando es tácita, es cuando no dice nada y no manifiesta ningún tipo o exterioriza su disconformidad con esa cuenta. ¿Alguna otra duda? Bueno, si es así, pasamos a la unidad 3, ¿sí? Que necesito que ahora estén bien atentos porque vamos a hablar de lo que es la teoría de la representación. Dice en la unidad 3, habla de auxiliares de comercio, concepto y clasificación, teoría de la representación. Vamos viendo, vayan abriendo el código, los que lo tienen, en la parte del 358, donde se habla sobre la representación. Antes que nada, esto de la teoría de la representación, también es importante que lo vean de Fontana Rosa, porque él lo explica muy profundamente y hace una distinción. Yo ahora les voy a poner el cuadrito que yo siempre utilizo en clase que está subida a la PETCO, para explicar un poco de esta teoría. Que, en definitiva, antes era una teoría y ahora, por suerte, este es uno de los logros que se obtuvo con la 26994, que unificó los códigos, está incluida en el código, ¿sí? Esto antes era todo teoría, nada más, y era necesaria su regulación. ¿Por qué es necesaria? Porque ya van a ver ustedes, mientras sigan estudiando y demás, que esto de la representación está en todo, en todos los contratos. Antes, en la antigüedad, cuando hablábamos de representación, siempre en el derecho romano principalmente, se tenía en cuenta para cuando una persona fallecía, para después de la muerte, qué es lo que se iba a hacer con sus bienes para después de la muerte. Pero después se empezó a ver que esto no se aplicaba solamente justamente para aquellos que fallecieran, sino también para actos entre vivos, es decir, para todo tipo de negociación o negocio jurídico que se realice mientras las partes estaban vivas. Incluso es casi a veces necesario y a veces es voluntario esta representación. En lo que hace a la actividad económica, el empresario muchas veces cuando empieza a complejizar su actividad requiere de la colaboración de otras personas que, digamos, ayudan en la tarea cotidiana o en la actividad empresarial de comerciar o de entablar negocios jurídicos o negocios de tipo económico con otras partes. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y van a ver que después en todo van a ver reflejado y es muy importante en todo lo que vean, en todos los contratos, siempre. Por eso está puesto acá y por eso lo analizamos con tanta profundidad. Porque es un tema muy importante y que atraviesa todo el derecho. Bueno, yo ahora les voy a compartir, para hablar de la teoría de la representación, un cuadrito que yo tengo. A ver cómo, no, a ver, ahora me voy a fijar cómo era que lo tenía que poner, que no me acuerdo. ¿Dónde tenía que ir? A ver. Compartir pantalla acá. Compartir pantalla, compartir. Ahora lo ven, ¿no? A ver. ¿Lo ven al esquemita? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. De acuerdo a lo que es la teoría de la representación, puede ser que un sujeto, porque, como ya les dije, lo necesite, o porque así lo decida voluntariamente, o porque la ley se lo imponga, por miles de razones puede
otorgar representación a otro. Ese sujeto se llama representado y es el sujeto del interés, es el sujeto que tiene necesidad o interés o deseo de que alguien actúe o realice un negocio jurídico en su nombre, un negocio jurídico o algo, ¿sí? Porque muchas veces no son negocios jurídicos, sino un mandato. Por ejemplo, yo puedo tener interés que mi hijo menor de edad vaya a comprar el pan. Yo estoy siendo representado, tengo un deseo, un interés, en mi casa falta el pan, entonces le encomiendo a otro que lo haga. Ahí está yendo a hacer, o puede ser un empresario, por ejemplo, que necesite de alguien que colabore con él para realizar un negocio concreto, un acto. El ejemplo que vimos hace poquito, recién, con el tema de ir a comprar zapatos para el negocio. Bueno, ese representado se vincula con otra parte que se llama representante. El representante es quien exterioriza o manifiesta esta voluntad de, digamos, concretar un negocio. Manifiesta el interés del representado. Exterioriza al tercero, a otra persona, que va a realizar un negocio en nombre de otro. Acá tenemos dos momentos distintos. En la relación que existe entre el representante y el representado y el representante, hablamos de lo que se llama un negocio constitutivo de la representación. Es decirles que es el acto por el cual nace la representación, se constituye la representación y el otorgamiento de este poder, de este apoderamiento a una persona. Así nace, eso es el negocio constitutivo. Se constituye, nace la representación. Para que este acto, en este momento, que es el primer momento en la representación, sea válido, es necesario que el representado actúe con capacidad plena, que sea una persona capaz, con aptitud para comprometerse, para adquirir, que sea sujeto de relaciones jurídicas, que pueda adquirir derechos y pueda contraer obligaciones. Entonces, esta es una decisión unilateral. Él decide unilateralmente porque nadie lo está presionando. Él decide porque quiere constituir o otorgar poder al representante, ¿sí? Entonces, para que este otorgamiento de poder, este negocio constitutivo, tenga plenos efectos y no sea nulo, es muy importante que el representado sea una persona capaz, por lo menos al momento del otorgamiento del poder, ¿sí? Que sea plenamente capaz, que sepa lo que está haciendo y que otorgue el poder a este representante. Ese es el negocio constitutivo. Ahora, supongamos que ya le otorgó el poder, está facultando al representante para que actúe en su nombre. Entonces el representante, ¿qué hace? Cumple con el mandato que le otorgaron, ¿sí? Le dice que, por ejemplo, le da un mandato especial. El mandato para comprar 100 cajas de zapatos de hombre a tal empresa, ¿sí? A tal empresario. Bueno, eso es un contrato específico, digamos, es un negocio particular, encomendado y bien delimitado. Entonces, sabemos que es capaz, que lo hizo, entonces en un segundo momento el representante se vincula con el tercero, con quien se contrata, ¿sí? Este tercero es el empresario al que le compro los zapatos. Ya en este segundo momento ya hablamos de un negocio representativo. Negocio representativo en el sentido de concretar el negocio jurídico que se había encomendado, llevar adelante ese mandato que se había otorgado, ¿sí? Concretarlo. En esta segunda etapa ya no me importa si el representado es capaz o no. Ahora tengo que centrar mi atención,
¿no es cierto?, en esta otra personita que es la persona del representante. Este representante, al momento de contratar, tiene que exteriorizar, primero tiene que actuar con discernimiento, tiene que saber a lo que se está comprometiendo. Hace una negociación con el tercero de acuerdo al poder que le dieron y él tiene que saber, tiene que comprender y tiene que ser capaz de entender a qué es lo que se está comprometiendo y que ese compromiso está dentro de el mandato que le fue otorgado por su representado. Entonces, tiene que tener esa facultad de representar, esa capacidad y el discernimiento para poder celebrar el negocio jurídico con el tercero, que sería la compra de los zapatos. Además, como les dije, tiene que actuar dentro de lo que es el límite de su poder. Me encomendaron que comprara 100 cajas de zapatos de Profe, no se escucha. Se le fue la conexión.
Tuve que conectar el teléfono, no sé qué pasa, se desconecta. Bueno, ¿alguien me recuerda por dónde había quedado? Sé que estaba explicando la teoría de la representación. Ya sé. Profe, ¿Me parece que se escuchan? cortó Fivertel y hay mucha gente, muchos chicos que están sin internet y no pueden ingresar. Ah, bueno. Sí, se cortó, por eso justamente yo tengo Fivertel. Por eso. ¿Está con los Bueno, datos, profe? ¿cómo? ¿Está con los datos ahora? Sí, estoy con los datos, pero Claro, sí, unos compañeros dijeron que se había cortado y seguramente a usted le pasó lo mismo. exactamente me pasó eso, tengo problemas, pero bueno, se cortó. Encima es importante esto, no sé qué, hay muchos que no están conectados, ¿no? Sí, profe, hay muchos que no pueden ingresar todavía. Bueno, entonces esperemos un poquitito a ver qué podemos hacer. Si no veremos cómo reprogramamos todo. Profe, ¿no puede grabar la clase con cachitos de video? Podría ser, no sé cómo, a ver. Es que está del teléfono, me parece que se le va a hacer más complicado después para descargarla o algo de eso. Claro, No, sí. si usted, profe, nos da la autorización que alguno grabe, alguno de los que pueda, que esté de una computadora, que grabe y se lo pasa a usted, pero que usted nos dé la autorización porque habían dicho que no se podía. Miren, hagamos una cosa, esperemos un ratito, si vemos que no se puede, yo programo y vemos, le damos la clase en otro momento, no sé, vemos cómo, le pido permiso a los otros profes que sinteticen ellos y listo, pero a ver, yo lo mismo, esperemos un ratito, por favor, porque es mejor, no me gusta, me gustaría que estén todos porque es importante. Así que esperemos un ratitito. Cualquier cosa, si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo, me escríbanme vamos sacando aunque sea dudas. Sí, Ariadna, es lo mismo acto jurídico que negocio jurídico, en ese sentido, el negocio jurídico o acto jurídico como un vínculo entre dos partes que generan derechos y obligaciones para ambas, ¿sí? Por eso, en ese sentido, cuando yo, por ejemplo, celebro un contrato de compraventa con otra parte, con otro, entre el comprador y el vendedor, es un acto jurídico y un negocio que genera obligaciones recíprocas, derechos y obligaciones recíprocas. Gracias, profe.
De nada. Profe, una consulta para sacar, creo que en este trabajo no lo tenemos que hacer, pero la definición de empresario, Sí. me acuerdo que no lo había encontrado. ¿Dónde lo tendría que leer? ¿En el libro de Fontana Rosa? En ¿O en el realidad, otro? Fontana Rosa no habla de empresario, habla de comerciante. Entonces, cuando lo define, habla de toda persona que teniendo capacidad legal para contratar. En realidad no está bien, sí cumple, digamos, ese concepto, los requisitos del empresario, pero empresario es toda, si vos lees el 320, dice toda persona jurídica, puede ser persona física, o puede ser física o jurídica, ¿no? Que, digamos, que realice una actividad económica organizada. Si vos lee el 320, que de ahí surge, y el concepto no te lo va a decir como te lo dice el Código de Comercio antiguo, pero de ahí lo podés sacar y lee la parte del comentario de Javier Dubois, que está subido, que ahí está un poco explicado el concepto de empresario. Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Cami. el TP2 y el 3 se hacen para el 9 de septiembre, ¿verdad? Exactamente, los dos se hacen para el 9 de septiembre. Y los vamos a mandar a la PETCO, no sé si va a seguir funcionando. Sí, sí, igual. Ah. Igual que el otro, lo tienen que mandar a la PETCO. Ahora sí. Vamos a esperar otro ratito más, chicos. Ya Profe, una consulta. Sí, Valeria. Para el trabajo práctico 2 y 3, ¿serían los dos juntos en un solo trabajo o por separado y los mandamos por separado en PETCO? Cada unidad tiene su trabajo práctico y tiene las carpetas para digamos, mandarlos en esas carpetas, para adjuntarlos ahí. Así que... ¿Podría pasar por acá? No sé si se puede. Los trabajos para hacer, porque no pude ingresar a PETCO y no pude descargar los trabajos, el 2 y el 3. A ver si, no sé, bueno, a ver ahora si se los puedo, que se pueden adjuntar acá, no sé cómo es. No, Sí, están, chicas, están en el grupo de WhatsApp, ya los mandaron a los trabajos. El 2 y el 3 mandaron. ¿Sí? ¿Lo vieron entonces? A ver si los puedo subir, si no. A ver. Archivo. A ver. Acá. Ah, ahí los puse. Profe, ahí lo enviamos, pero Muy creo que bien. falta el número 2. No, digo el número 3. Ah, sí, falta el número 3.
Los dos dicen unidad 2. O sea que si los dos dicen unidad 2, ¿se mandan los dos juntos, profe? No, ahí está el 3. No. Ahí mandaron las chicas. Sí, ahí me dice, le pregunté a la profe que sí, que cómo es que hacía con, si hasta las 17 vamos a esperar, chicas, ¿sí? Si no podemos, va a haber una clase, yo les voy a avisar, y listo, no se preocupen, ¿sí? Así que yo les voy a decir cuándo vamos a continuar con esta clase, pero en principio vamos a esperar hasta las 5. En cuanto, ahora te explico bien, Valeria, porque no entendiste. Si ustedes, en la PETCO está todo, no sé si pudiste entrar alguna vez, está unidad 1 y la bibliografía y todo de la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, todo así. Entonces, en la misma unidad 2 está cargado el trabajo práctico y están cargadas las distintas carpetas para que ustedes adjunten en alguna de esas, en la 1, en la 2, hay 5 carpetas en cada unidad. En la carpeta 2 adjunten el trabajo práctico de la carpeta 2. Y en la carpeta 3, el trabajo, en la unidad 3, en alguna de la carpeta 1, 2 o hasta la 5, adjunten el trabajo práctico de la unidad 3. Los dos son separados y cada uno tiene que ir agregado a cada unidad. No lo pongan todos juntos, lo vamos a ver, pero no lo pongan todos juntos, porque es por separado. Bueno, gracias, profe. Bueno, siempre es conveniente que lo hagan en PDF y además tienen que pulsar el botón de enviar para que quede enviado, porque si no queda como en borrador. Así que tengan también eso en cuenta. Muy bien, Sofía, que mandó todo más rápido que yo. Bueno, sí, los tenía descargados por las dudas. Bueno, buenísimo, Sofía, gracias. ¿Alguno tiene otra duda o algo que quiera preguntar? La profe me dijo que vamos a esperar hasta las 5 y cualquier cosa los va a notificar por el SIU de cuándo se va a reprogramar esta clase que está medio complicada. Pero, profe, va a ser la semana que viene, porque esta semana no anda la plataforma, como para que podamos saber. No, van a tener pronto, no se preocupen. No PETCO, PETCO está en mantenimiento. Sí, por eso, pero les vamos a notificar cuándo va a ser. Seguramente va a ser antes de la entrega de los trabajos prácticos, porque me interesa que sepan todo esto, que lo hablemos. Así que seguramente va a ser en una clase antes de la entrega del trabajo práctico. Así que no se preocupen que lo vamos a ver antes. Lo mismo, yo lo que les recomiendo es que, vieron que el programa está bien clarito, bien, es bien en cuanto a las normas que tienen que ir mirando. Yo les voy a poner, ya que estamos, para que lo tengan, vamos a aprovechar y les voy a poner todas las normas. Ustedes en la unidad 3 ya saben que tienen que leer del 358 al 362, ¿no es cierto? 358. Entonces cualquier cosa les van diciendo, para que vayan adelantándose y 358, 362, a ver, 358, 360 y... Claro, de 360, miren, para hablar del tema de la representación, anótense que hay que ver los artículos. Yo lo voy a poner acá, artículos, para
para que se los pasen a sus compañeros, así si están muy cerca de la fecha de la entrega del trabajo práctico, ya por lo menos tienen leído estas cosas y los podemos ir viendo, ya por lo menos tienen ese conocimiento, código civil y comercial de la nación. Eso para la parte de representación. Después, para el tema de los viajantes de comercio, van a buscar estas leyes. Leyes. La 14.546 y Profe, igual una consulta, ¿esto está detallado todo en el programa o no? Algunas, por eso justamente te lo estoy poniendo, porque en el programa no está la ley de viajantes de comercio, entonces se los voy a poner al número de la ley para que ustedes la bajen y la lean, ¿sí? Por eso Gracias. es que se las estoy anotando. 20, ahora les digo, 2266. Esperen un poquito. Esperen un poquito. 20. 266, que es la de corredores y martilleros, más artículos del corredor, empieza el corretaje 1345/1355. Ahí va, ¿sí? Con estas leyes van a haber viajantes de comercio, con la 14.546, con la 20.266 van a haber corredores y martilleros, y el 1.345 al 1.355 el contrato de corretaje. Y después vamos a ver, el artículo es el 205 de la ley. Después la ley. ¿Cómo era que se llamaba? Ley, no me acuerdo, 24.522. Ley 24.522, van a ver el 204. Esperen un poquito que lo busco para no errarle. No, 205. De la 24, el artículo 205. Ese es para una forma de, para ver un remate, un tipo de remate, ¿sí? La 24.522 es la ley de concursos y quiebras, solo el artículo 205. Y por último, la parte del despachante de aduana, el código aduanero. En el código aduanero, el artículo, les quiero dar acá lo que tengo, el artículo del código aduanero, entonces, es por otro lado, el código, como verán es mucho, aduanero, artículos, 41 barra, en realidad no les voy a poner tantos porque no son tantos. 41, 42, 24. Porque en realidad el despachante de aduanas es muy específico, entonces no les quiero dar todos los artículos, aunque sepan algunos, hasta el 44, nada más, 44. Lean eso, nada más. Ahí, por las dudas, si tienen todos los datos, anótenlo y lo veremos entonces en la próxima clase, todo lo que, digamos, pásenselo por WhatsApp a sus compañeros para que vayan mirando, así adelantamos un poco con respecto a esta unidad.
En principio, la clase, cuando se va a reprogramar esta clase, se los vamos a decir, digamos, la profe se los va a decir por el, ¿cómo se llama? Por el SIU. Se los va a notificar por el SIU, ¿sí? No sé, veremos cuándo está libre, espero que sea pronto. Lo mismo, en principio tenemos la otra clase del 7, ¿sí? El 7, ahora en la clase siguiente, tienen, con la otra profesora, con la doctora Yaikevich, van a empezar con una bolilla, con la bolilla 4. Y después, el 7, vamos a continuar nosotros con esta bolilla, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Bien, bueno. Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Ahora Bueno. anotamos todo eso y les pasamos a los compañeros. Eso, pásenselo por favor, así ellos saben. Espero poder, si no, vamos a tratar de comprimir un poco y... Profe, terminar. consulta, el segundo mensaje era la ley de viajante de comercio y corredor público. A ver, en el primero estaba todo lo que hace representación. En el segundo, la ley 14.546 es viajante de comercio y corredores y martilleros, ¿sí? Y el último es el código aduanero. Profe, Sí. ¿los artículos sobre los viajantes de comercio se encuentran dentro de las leyes o no? Dentro de la 14.546. Claro. Sí. Bueno, chicos, por favor transmitan todo esto a sus compañeros, porque para que podamos ir un poco más rápido la clase que viene, a ver si cuánto podemos avanzar. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, Que tengan nos una buena vemos. tarde. Nos Adiós. vemos, profe. Gracias, profe. Chao, chao.